Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este jueves, día 24 de noviembre de 2022. Ya tiene el Gobierno lo que quería, ya tiene aprobados los presupuestos generales del Estado, los terceros presupuestos que se aprueban de manera consecutiva. Y además ha logrado el respaldo de 188 de los 350 diputados, lo que quiere decir que Frankenstein se ha portado como un solo hombre y ha respaldado las iniciativas del presidente del Gobierno. Y cuando digo Frankenstein como un solo hombre, quiero decir que también los independentistas, tanto catalanes como vascos, Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu. Y saben ustedes que el precio que hemos pagado para el apoyo de estos dos grupos no tiene nada que ver con los presupuestos generales del Estado, sino con otras inquietudes de estos partidos políticos. A Esquerra les hemos dado la sedición, de la que se hablará esta tarde en el Congreso de los Diputados, y a Bildu le hemos dado la retirada de la Guardia Civil de Tráfico. El Gobierno, yo creo que tiene mala conciencia. Esa es una impresión personal. De hecho, en la intervención de esta mañana de María Jesús Montero, antes de la votación de la ministra de Hacienda, ella ha querido dejar claro que le inquieta y que le preocupa y que no termina de entender las críticas que se están vertiendo sobre el gobierno de Sánchez a propósito del precio que ha pagado de la retirada de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra. Y lo que nos ha querido decir es que ese es un acuerdo que no llega como consecuencia solo de una petición de Bildu, que ya lo había pactado previamente con el PNV o con el gobierno navarro. Lo que quiero decir es que a mí lo que me sorprende es que se le dé tanta publicidad a unas medidas que estaban en marcha. La transferencia de las competencias de tráfico están pactadas con el PNV, están pactadas con el gobierno navarro. Bueno, yo creo que esta es una explicación que no complace a muchos ciudadanos de este país, desde luego no complace a la oposición. Ya nos dijo ayer Esteban González Pons, actuando como portavoz, digamos, del partido, que lo importante no es lo que se pacta, sino con quién se pacta. Y que efectivamente lo que tiene que tener muy claro el gobierno es que ha pactado con los herederos de ETA, con la gente que se dedicó a asesinar de manera impune a guardias civiles durante mucho tiempo de la vida democrática de nuestro país. Y esto no se puede olvidar. De hecho, el Partido Popular no lo olvida. Hoy la que ha sido más, digamos, atrevida, en el buen sentido de la palabra, más osada en sus declaraciones, ha sido la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. ¿Por qué? Porque ha dicho, miren, diga lo que diga el gobierno, la retirada de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra no es la estación término de las peticiones de Bildu. Esto solo es el primer paso. Luego vienen más. Esto es una reivindicación histórica de ETA y del nacionalismo que, a mi juicio, es la antesala de la expulsión definitiva de este cuerpo, primero de la comunidad foral y después de otras comunidades autónomas. Bueno, que lo diga el Partido Popular es verdad que como es un actor implicado en la batalla política, pues puede restarle cierta credibilidad, que va a decir el gobierno. Bueno, usted, mira, lo que diga Ayuso no deja de ser una opinión particular. Y es verdad que cuando uno responde al papel que generalmente se le atribuye a un actor de la vida política, pues a lo mejor la eficacia del mensaje queda diluido. Pero es que hoy se han producido unas declaraciones que son, desde mi modesto punto de vista, demoledoras para el gobierno. ¿Por qué? Porque ha sido el propio Arnaldo Otegi, es decir, la eminencia gris de Bildu, es decir, uno de los que vienen de la actividad terrorista de la banda etarra, quien le ha dicho al gobierno, bueno, no se lo ha dicho al gobierno, porque no se estaba dirigiendo al gobierno, se estaba dirigiendo a los españoles que quisieran escucharle. ¿Y qué les ha dicho? Que sin ellos, sin los independentistas vascos y catalanes, Sánchez no estaría en el gobierno. Y por lo tanto, si quiere seguir en el gobierno, Sánchez lo que tiene que hacer es seguir dándole a los independentistas vascos y catalanes lo que le pidan. No hay gobierno de progreso en el Estado español si los que nos queremos marchar del Estado español, y además somos de izquierdas, no sostenemos esa oportunidad. Esa es la gran paradoja. Sin vascos independentistas de izquierda y catalanes independentistas de izquierda no hay gobierno PSOE-Podemos en el Estado. Y esto es algo que debería, en fin, hacer reflexionar, creo yo, al presidente del gobierno. O sea, es una verdad que todos sabíamos, que el gobierno trata de ocultar, siempre trata de enmascarar los acuerdos a los que llega con los independentistas vascos y catalanes, diciendo, bueno, oiga, también lo piden otros. Y al final, pues esto lo único que refleja es la estabilidad parlamentaria de un gobierno que por tercer año consecutivo ha conseguido sacar adelante unos presupuestos generales del Estado. El problema es que esa estabilidad tiene un alto precio para los intereses nacionales.
para, digamos, la conservación de la idea de España que heredamos de nuestros padres. Hay que tener muy claro, y ellos no lo niegan, jamás lo han negado. Esta es la cuestión fundamental. Que ese apoyo se va cobrando precios a plazos. Ahora han conseguido esto, como decía Ayuso. Luego vendrá pues la expulsión de otro cuerpo de la Guardia Civil, que no sea el de tráfico, de Navarra y de cualquier otro territorio donde les moleste. Pero el objetivo final sigue siendo el mismo. Otegi, el mismo Otegi, que ha dicho: Sánchez, usted sin nosotros no es nadie, o por lo menos no es presidente del gobierno, le ha recordado que ni Sánchez, ni el Código Penal, ni su puñetera madre, permítanme ustedes la expresión coloquial, va a impedir lo que ellos de verdad quieren. El problema es de entender que no se pueden parar los procesos independentistas si las voluntades democráticas mayoritarias de determinadas naciones en el Estado lo que quieren es votar y decidir su futuro libre y democráticamente. ¿Alguien cree que eso se para con el Código Penal? Se parará una vez, pero no se va a parar siempre. Y por lo tanto ellos van a seguir. Esto no es ningún secreto. Y además lo van a tener más fácil a partir de ahora, porque precisamente lo que va a pasar esta tarde, y ya estamos hablando de la sedición, es que se va a reformar el Código Penal para que sea una contramedida más fácil de burlar para los independentistas. Hasta ahora, pues actos como los que se protagonizaron en Cataluña en el año 2017 tenían un precio en el Código Penal. A partir de ahora ese precio va a quedar claramente devaluado. ¿Por qué? Pues porque el delito de sedición desaparece. Desaparece. Digo, hablemos con propiedad. No es que se homologue a ese mismo delito en otros países europeos, es que desaparece. Deja de existir el delito de sedición. Existe otro nuevo, que es de desórdenes públicos, que castiga lo que se produjo en Cataluña en el 2017 de una manera infinitamente más suave. Y ya nos han explicado, no solo ya, digamos, las personas que forman parte de este debate, que son parte implicada y que por lo tanto no tienen objetividad, sino los expertos, los operadores jurídicos, como se dice ahora, que no es verdad que en Europa no exista el delito de sedición y que esté castigado con más suavidad que en España. Eso es un invento que se ha sacado de la manga el gobierno, a pesar de lo cual el gobierno sigue manteniendo exactamente la misma cantinela, no ha cambiado de criterio. Fijo un relato, hoy Miquel Iceta, que fue primer secretario del PSC, ahora es ministro de Cultura. Como ministro de Cultura no pinta mucho en este debate, pero como político catalán, como hombre que ha seguido muy de cerca lo que estaba pasando en los momentos más duros del referéndum ilegal, sí que tiene legitimidad para recordar lo que era España o lo que era Cataluña en aquel momento y lo que es ahora. Y sobre todo, para seguir manteniendo esa milonga, porque creo que es una milonga, de que lo que va a pasar esta tarde no es la supresión de un delito, es la homologación de un delito. ¿Qué está haciendo el Gobierno de España? Está haciendo lo que se comprometió el presidente. Vamos a adaptar nuestro Código Penal en este tema a lo que establecen los códigos penales de otros países europeos. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, los grupos parlamentarios que dan apoyo al Gobierno han presentado una propuesta concreta que va a ser discutida, tramitada, eventualmente enmendada y aprobada por las Cortes Generales. Nada nuevo. Lo único nuevo es que siguen manteniendo el mismo discurso, insisto, a pesar de haber sido desmentido por los propios especialistas en materia de derecho penal. Y luego hay también una curiosa, digamos, contradicción aparente. Dice el señor Iceta, ustedes lo acaban de escuchar, que esto estaba en el programa de Sánchez y que era una, en fin, especie de compromiso personal que había contraído el presidente del gobierno. Pero si uno escucha a Jaume Asens, por ejemplo, que es el representante de En Comú Podem en el Congreso de los Diputados, llega a la conclusión de que esto no estaba en la hoja de ruta del PSOE ni de Sánchez, estaba en la hoja de ruta de En Comú Podem. Es nuestra hoja de ruta. Es nuestra hoja de ruta, está en nuestro programa electoral. El Partido Socialista en su día decía que la sentencia se había cumplido en sus estrictos términos. Era un momento en el que todo el mundo recuerda que Pedro Sánchez no le cogía el teléfono al presidente de la Generalidad, amenazaban la aplicación del 155 y ahora han cambiado mucho las cosas. Tenemos una mesa de diálogo, tenemos los indultos y ahora tendremos la derogación del delito de sedición. Tendremos la derogación del delito de sedición. Y después, señora Asens, usted ha iniciado, digamos, la escalada, peldaño a peldaño, de esa escalera. De momento hemos llegado al tercer peldaño, que es lo de la sedición, pero habrá un cuarto peldaño.
Veremos usted cuál es. En todo caso, lo que me parece interesante es que en Comú Podem reivindique como propia esta iniciativa y que le recuerde al Partido Socialista que ellos no estaban en esta idea. Lo digo porque si esto lo dijera alguien del Partido Popular o alguien que estuviera en la oposición al PSOE, pues el PSOE lo descalificaría, pero es que esto proviene de uno de los socios de cabecera del Partido Socialista. Lo que te están diciendo a ti, Pedro Sánchez, es no te apuntes la medalla porque te hemos tenido que llevar a rastras, tú no querías. Y si al final has cedido es porque no tienes más remedio. Y esto nos devuelve a lo que acabamos de escuchar en bocas del señor Otegi. Sin el apoyo de los independentistas no serías presidente del gobierno. Y esto cierra el círculo. Es decir, que es una verdad, yo creo que, en fin, no hace falta ser demostrada, es un axioma, tal como yo lo veo. En todo caso, esta tarde empieza el debate ya sobre la sedición, propiamente dicho, y ese debate, pues vamos a ver cómo acaba. Ya saben ustedes que además se van a presentar enmiendas, que las enmiendas también se va a tratar de ver si hay alguna manera de suavizar lo de la malversación. En todo caso, el debate que se abre hoy, esta tarde, en el Congreso de los Diputados, a propósito de esa reforma del Código Penal, ¿a quién beneficia más? Evidentemente a los independentistas, eso está más claro que el agua. A todos los independentistas, también a Puigdemont. ¿Por qué? Porque el debate de hoy va a ser utilizado por la defensa de Puigdemont en Europa como base fundamental de su línea de defensa. Esmeralda Ruiz. La proposición de ley que se va a votar esta tarde en el Congreso para eliminar la sedición se convertirá en el eje, tanto hoy como mañana, de la estrategia de la defensa del fugado Carles Puigdemont en esas dos vistas que se van a celebrar en el Tribunal General de la Unión, teniendo en cuenta que el juez instructor de la causa, que es el juez Pablo Llarena, solicitó el suplicatorio, el permiso que se reclama, en este caso al Parlamento Europeo, para seguir investigándole por un delito que está a horas de desaparecer en nuestro Código Penal. La inmunidad parlamentaria, su escudo protector frente a la justicia española, es exactamente lo que se va a dilucidar en las próximas horas en el Tribunal General, donde lo más llamativo será atender a la contradicción argumental del propio fugado que, al mismo tiempo que usará como arma la reforma de la sedición, lamentará, como ya viene haciendo, que se trate de una artimaña, dice él, del Partido Socialista para acelerar su extradición. Y hoy el ministro Miquel Iceta ha insistido en esto. ¿Por qué llevamos tanto tiempo y no hemos conseguido una extradición? ¿No será que quizá nuestro ordenamiento no se corresponde al que hay en otros países europeos? Digo quizá, yo con toda la prudencia. ¿Por qué se rechaza antes de ver qué discusión se establece? Y precisamente declaraciones como estas son las que la defensa del fugado también va a aportar en estas vistas para vender riesgo de persecución. No será hasta el mes de enero probablemente cuando conozcamos si la Corte Europea le retira o no la inmunidad, pero todavía queda pendiente un pronunciamiento más, el del Tribunal de Justicia Europeo sobre las cuestiones prejudiciales planteadas por Llarena acerca de los límites para ejecutar una euroorden, donde influirá, claro está, también la eliminación de la sedición. Bueno, veremos lo que pasa esta tarde y veremos también cuál es la conducta de los diputados del PSOE. Saben ustedes que el Partido Popular durante los últimos días, lo han contado varios medios de comunicación, ha estado intentando llamar a la conciencia a los diputados del Partido Socialista. Hoy mismo Gamarra seguía insistiendo en que si los diputados del PSOE votan que sí, estarán rompiendo la palabra que le dieron a sus votantes, porque es verdad que en el programa electoral del Partido Socialista, pues ellos prometieron que tipificarían el delito de referéndum ilegal o que endurecerían el delito de sedición, y esto es exactamente lo contrario de lo que va a empezar a ocurrir esta tarde en el Congreso. A pesar de esa llamada a la conciencia de los diputados del PSOE, hoy hay una información interesante en el diario El Mundo que nos dice que no va a haber ninguna sorpresa. Es verdad que la sorpresa hubiera sido que hubiera habido alguna sorpresa. ¿Por qué? Pues porque este asunto se abordó el lunes en la reunión del grupo parlamentario del PSOE en la Cámara Baja en el Congreso y ningún diputado esbozó reparo alguno a propósito de la actitud que a partir de esta tarde, como un solo hombre una vez más, va a mantener todo el grupo parlamentario socialista. Veremos si queda margen, digamos, para la acción solitaria, yo creo que no,
de algún valiente. Y luego también esta tarde, después de la sedición, se hablará del impuesto a las eléctricas, a las empresas energéticas y a la banca. Aquí no hay grandes novedades, se sabe que tienen la mayoría suficiente, están todos resignados. Bueno, resignados de aquella manera, porque acabamos de conocer hace un rato que la patronal eléctrica europea va a denunciar en Bruselas los acuerdos que esta tarde se tomen en el Congreso de los Diputados, y por tanto empieza aquí un proceso, digamos, de recursos ante la Unión Europea que será largo y no sé cómo acabará. Pero lo que sí que ha sorprendido bastante es que en el ámbito de ese debate hoy nos hayamos enterado que con sigilo y con bastante nocturnidad el Gobierno haya introducido durante la tramitación de ese impuesto a las eléctricas y a la banca una serie de exenciones fiscales no pequeñas para atraer inversores a la industria del cine y la televisión, de tal manera que va a haber enormes incentivos para HBO, para Disney Plus, para Amazon Prime, para Apple TV y, por supuesto, para Netflix. Leticia Vaquero. Buenas tardes. Hasta ahora los gigantes audiovisuales como Netflix, Prime Video o Disney Plus tenían un tope en las deducciones en nuestro país. Era de 10 millones de euros por temporada. Sin embargo, la novedad incluida por el Gobierno en la proposición de ley para establecer un impuesto a la banca y a las energéticas que se aprueba hoy reside en que a partir del 1 de enero la deducción será por cada episodio de la serie producida, lo que elevará los incentivos fiscales a las productoras al doble. El ministro de Cultura, Miquel Iceta, así lo ha justificado en un desayuno informativo. Es que nosotros vivimos en una competencia mundial. Y nosotros queremos ser muy competitivos y, por lo tanto, la atribución de beneficios fiscales a empresas extranjeras que trabajan en nuestro país es del todo necesaria, si queremos estar en la vanguardia del mundo. Con estos beneficios, lo ha dicho, quieren atraer producciones extranjeras a nuestro país, algo que contrasta con la imposición de nuevos impuestos a otro tipo de empresas. Iceta, además, ha recordado que Pedro Sánchez ha viajado a Estados Unidos para reunirse con ellas y Hoy es un día de esos de no saber cómo va a acabar el día, donde nadie pregunta de dónde vienes, sino por qué no te vienes. Y una ronda es el tiempo que pasa entre no conocernos y no querer olvidarnos. Hoy es un día de esos que Madrid nos lía. Hoy es un día de esos que Madrid nos encuentra. Mau, la vida es más vida cuando nos encontramos. Convencerlas de que en España son bien recibidas y que ellas están encantadas. Bueno, y ahora otro capítulo informativo que también tiene que estar presente en este resumen inicial del programa es la resaca del enorme lío que se organizó ayer en el Congreso de los Diputados. Yo creo que es la mayor tangana, la más explosiva, la más efervescente que hemos vivido en la actual legislatura. Saben que una diputada de Vox, Carla Toscano, dirigiéndose a Irene Montero, dijo que era una iletrada y puso una comparación, utilizó una metáfora que a mí me parece desafortunada. También me parece que las cosas han llegado demasiado lejos, pero bueno, esto ya es una cuestión opinable. Dijo que ella lo único que había estudiado en profundidad era a Pablo Iglesias y a partir de ahí se organizó la Mundial. Y lo curioso es que a mí me parece, si lo analizamos desde el punto de vista político, que a Irene Montero este ataque de Carla Toscano de Vox le ha venido muy bien. ¿Por qué? Pues porque, como ustedes saben, la ley del solo sí es sí, patrocinada por Irene Montero, había venido dando lugar y todavía seguirá dando lugar a muchos comentarios críticos, porque su aplicación estaba permitiendo la rebaja de muchas penas a agresores sexuales. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ella dice, ven ustedes, como no se trataba de atacar a la ley, se trataba de atacarme a mí. Eso era todo. Para que ayer Carla Toscano pasase ese límite, durante muchos días antes había otras muchas personas que lo estaban rozando. Y eso es lo que yo creo que tenemos que reflexionar como sociedad, que la violencia política no es que un día alguien se levante y diga una barbaridad, sino que ha habido durante una semana, más de una semana, una campaña en la que incluso desde sectores progresistas se estaba diciendo pues cosas como que éramos unas inútiles, que las feministas no sabemos hacer leyes, que nos manda un macho alfa y no tenemos criterio propio para decidir. Bueno, lo cortés no quita lo valiente, señora Montero. Es decir, independientemente de cualquier otra consideración, lo cierto es que esa ley no está bien hecha. No sé si otras la sabrán hacer mejor. Ahora ya tenemos hoy noticia, por cierto, esto es una subordinada que no tenía prevista. Tenemos un informe del Consejo General del Poder Judicial aprobado por unanimidad donde ponen a parir, dicho sea también coloquialmente, la ley de protección animal que sale del Ministerio de Yone Belarra. Yo no sé si saben ustedes hacer leyes o no, lo único que sé es que hay mucha gente que lo duda. Independientemente de eso,
A mí lo que me sorprende de las declaraciones de Irene Montero esta mañana en la cadena SER es que no solo se queda en el hecho de decir, vienen a por mí. Queda claro que vienen a por mí, soy una víctima de una cacería. No, es que da un paso más. Y dice, no es que vengan a por mí, es que vienen a por mí porque yo soy el mascarón de proa de lo que representa en este país el feminismo. Pero lo que se está desarrollando también por parte de los poderes mediáticos en este país es otra cosa muy diferente. Son campañas de destrucción personal para que, sobre todo, a las feministas y a las demócratas no nos merezca la pena hacer política y para deslegitimar socialmente la lucha feminista. Otra ventaja política, en mi opinión, de lo que ocurrió ayer en el Congreso de los Diputados. Estaban pidiéndole a Pedro Sánchez la cabeza de Irene Montero. Y, naturalmente, después de lo de ayer, Pedro Sánchez ha tenido que salir en defensa encendida de Irene Montero y además ha aprovechado que el Pisuerga pasa por Valladolid no solo para defender a Irene Montero, sino para atacar, para meter en el mismo saco a Vox y al Partido Popular, diciendo no solo defiendo a Irene Montero, sino que además perjudico al Partido Popular tratando de trasladar la idea de que el PP es lo mismo que Vox. Ayer, por ejemplo, vimos un nuevo caso de juliganismo político que la derecha y la ultraderecha nos tiene acostumbrados durante todos estos años que llevamos al frente del gobierno de España. Insultos, descalificaciones, ninguna propuesta, solamente el bloqueo por el bloqueo. Y yo creo que esos insultos del juliganismo político de la derecha y la ultraderecha lo que tienen que hacer es reafirmarnos en la política útil. La política que hoy en el Congreso de los Diputados va a aprobar unos nuevos presupuestos para proteger a la mayoría social de este país. La idea de decir la derecha y la ultraderecha como si fueran un sujeto unívoco me parece que tiene una intencionalidad política que nadie puede ignorar. Al menos eso es lo que a mí se me ocurre pensar. Lo curioso es que no solo han respaldado a Irene Montero pues Patxi López o Jaume Asens o Merche Ispurúa o Edmundo Val o Joan Baldoví o el ministro Grande Marlaska, a los que escucharemos enseguida. Es que también ha intervenido el Partido Popular, pero vamos por su orden. Enorme catarata de palabras de apoyo a Irene Montero. Estamos llegando a unos límites en declaraciones, en insultos, en descalificaciones, que eso no tiene nada que ver con la política. Al revés, es la antipolítica. Algunos han cruzado todas las líneas de la decencia. Una indecencia que no debería repetirse nunca más. Creo que ayer se pasaron muchas fronteras de la inmoralidad y tiene que ser un punto y aparte en este Congreso. Lo resumiría en indecente. Me parece indecente todo lo que ocurrió. Pareció brutal el acoso al que ha sido sometida durante toda la semana la ministra Montero y lo de ayer fue la culminación de todo esto. Entonces se va creando un caldo de cultivo y pasan cosas como esta que no deberían pasar. Absolutamente lamentable, absolutamente lamentable. O sea, puede hacer todo lo posible porque esto parezca pues un gallinero, un patio de un colegio. Bochornoso y escandaloso. Si dejamos que esto se normalice cada sesión, esto es un ambiente absolutamente irrespirable y estamos dando un ejemplo a todo el Estado, a toda la ciudadanía de que, en fin, de que todo vale. Pido que desde la mesa del Congreso se tomen medidas. Toda mi solidaridad con la compañera del Consejo de Ministros, con la ministra Montero, pero con ella y con todas las mujeres, porque ayer no solo fue un insulto a la ministra Montero, que lo fue, yo creo que fue un insulto a todas las mujeres y como tal yo creo que fue un insulto al conjunto de la sociedad. Bueno, pues si tuviera razón el señor Grande Marlaska, y no digo que no la tenga, porque no salen y defienden cuando atacan a otras diputadas que no son de Unidas Podemos o del Partido Socialista, que son mujeres. Esta es la misma consideración que ha hecho en voz alta hoy Isabel Díaz Ayuso, que es mujer. Ella no está de acuerdo con el clima que se está generando en la política española y cualquier persona que huya de la confrontación y del lío y del patio de colegio, como decía Edmundo Val, pues estará en contra de que este tipo de comportamientos se normalicen en el Congreso de los Diputados. Pero sería falso de toda falsedad creer que los únicos que embarran el campo son los que insultan a Irene Montero. ¿Qué pasa? Recordaba hoy en voz alta Isabel Díaz Ayuso cuando la insultan a ella. Está tomando una escalada que no tiene sentido. A mí me han llegado a llamar en la asamblea nazi, me han comparado con Putin, asesina, en fin, yo creo que esto nos debería hacer a todos reflexionar un poco, ¿no? También la portavoz parlamentaria del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha querido recordar que los insultos no son de ahora y no se han producido siempre en la dirección Vox, PSOE o Unidas Podemos. Es que el PSOE y Unidas Podemos en el pasado reciente
también ha insultado a otras mujeres del Partido Popular. Pero lo de ayer, lamentablemente, no es una novedad. Esto está pasando en la política española. Y esto está pasando en la política española también de mano de Podemos. Hemos podido vivir cómo se ha atacado de la misma manera, por ejemplo, a políticas como Ana Botella, por parte de dirigentes de Podemos. Hemos podido ver no hace tanto en otra Cámara, en la Asamblea de Madrid, cómo a la presidenta de la Comunidad de Madrid se le ataca utilizando esos mismos argumentos y entrando en el ámbito de lo personal, ¿no? Bueno, y a todo esto, Vox, ¿qué hace? Ha recapacitado, en fin, entendido que se pasó de frenada en el día de ayer, está contenta por haber contribuido a que la vida política se crispe de esa manera. Pues no, la actitud hoy de Vox en el Congreso de los Diputados ha sido mantenella y no enmendalla. No ha hablado Carla Toscano, que es la que ayer organizó todo este lío, pero sí ha hablado Víctor Sánchez Real, en nombre de Vox. ¿Y qué ha dicho? Lo primero, con otras palabras, lo mismo que ayer Carla Toscano cuando se dirigía a Irene Montero. Uno no puede hablar del currículum escaso, nefasto, ridículo, ausente, y no hablo de una persona, es que hablo de un montón, porque sobre 22, ¿cuántos de estos señores, señoras y señoras han tenido al menos un Black Friday de experiencia laboral? No digo muchas, digo una. Bueno, por lo tanto, el fondo de la cuestión, insisto, no sufre alteración alguna. Es decir, consideran que son unas ignorantes las ministras de Podemos, y lo dice de otra forma. Y luego, a la hora de establecer esta especie de rivalidad de a ver quién insulta más, pues el hombre, yo creo que haciendo también una ironía paródica en el Congreso de los Diputados, ha querido recordar todos los insultos que desde ayer se están vertiendo contra el partido de Abascal. ¡Fascistas! ¡Herederos del régimen! ¡Indignos! ¡Banda de fascistas! Por cierto, son citas literales de intervenciones en estos 2 días. ¡Abusadores! ¡Promotores de la violencia contra las mujeres! Eso he dicho a mujeres. ¡Xenófobos! ¡Impresentables! ¡Machistas! Otra vez, machistas. También a mujeres. Las mujeres de Vox son machistas. La bomba. Por lo menos tienen experiencia. Bueno, jueves 24 de noviembre de 2022. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Esther Nieto, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Queda poco más de un mes para que decaiga la ayuda de 20 euros por litro de combustible y desde el Gobierno no tienen claro qué van a hacer a partir de enero. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho hoy que no es posible establecer esta bonificación según el tipo de renta, pero ha reconocido que el Ejecutivo no tiene claro qué hace con esta ayuda. Efectivamente, no es posible aplicarla, sí a sectores profesionales, porque en los sectores profesionales sí que hay algún tipo de relación con la Administración en relación con el consumo, por ejemplo, del gasóleo profesional, pero no en relación con las personas vulnerables, y además entenderá usted que daría lugar a un fraude importante porque no se puede estar justamente el gasolinero comprobando esos datos. Las dudas sobre esta ayuda coinciden con la bajada del precio de la gasolina en las últimas horas. Tras 2 semanas de subidas, la gasolina de 95 ha bajado 2 céntimos. En el caso del diésel, el precio de este sigue bajando y encadena ya un mes de descenso. Ricardo González Mangas. El precio de la gasolina baja la última semana 1,26%, rompiendo sus 2 semanas al alza consecutivas. Mientras tanto, el gasóleo ha descendido 3,62%, según los últimos datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea. Sin contar con el descuento del Gobierno, la gasolina cuesta 1,76 euros el litro y el diésel 1,87. Si se retirara ese descuento, llenar un depósito de 55 litros supone 11 euros más de lo que pagamos ahora. Los precios españoles se sitúan por encima de la media europea. La Comisión Europea ha defendido su propuesta para establecer un tope de 275 euros el megavatio hora, pese al malestar que ha generado en prácticamente todas las capitales. Un descontento que ha quedado escenificado en la reunión extraordinaria de ministros de Energía celebrada hoy en Bruselas y que ha terminado sin acuerdo. España lidera esa rebelión contra la propuesta del Ejecutivo comunitario al considerarla inaplicable. A nuestro juicio no puede exigirse un precio tan alto que nunca jamás llegará a aplicarse. Es decir, este verano no se hubieran podido aplicar estas previsiones, porque se exige que durante 15 días seguidos se supere ese umbral de precios. Si durante 15 días seguidos estamos superando ese umbral de precio, Europa tiene un problema muy serio.
muy serio, no hace falta que se haga nada, porque es tan serio que probablemente no podría recuperarse de ese estado de shock. La presidencia checa de la Unión ha convocado una nueva reunión extraordinaria de ministros de Energía para el próximo 13 de diciembre. Y más cosas, el recién reelegido presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha instado este jueves a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a no ampararse en el comité de expertos para decidir cuándo debe subir el salario mínimo interprofesional para 2023 y ha pedido diálogo. Aún así, la ministra de Trabajo ha sido firme hoy y ha dicho que el salario mínimo subirá el próximo año. Convocaré la mesa de diálogo social y sí, vamos a proceder a subir el salario mínimo en nuestro país porque es la mejor herramienta para combatir la pobreza laboral y la desigualdad en un momento que es muy grave en nuestro país. Soy muy consciente de que estamos en crisis, por tanto, más que nunca el salario mínimo es imprescindible. Y preocupación ante los datos presentados este jueves por el Hospital Clínic de Barcelona. Según este centro, en lo que llevamos de año han atendido más del doble de agresiones sexuales respecto a 2021. Se trata del año que más casos de este tipo han atendido en el hospital. Javier García. El Hospital Clínic de Barcelona ha atendido hasta octubre 188 casos más de agresiones sexuales que en el mismo periodo del pasado año. Unos datos que, según ha apuntado el director general del hospital, Josep María Campistol, son terroríficos al tiempo que señala que nuestra sociedad, dice, está enferma, es machista y violenta. Según el centro, el 90% de las víctimas eran mujeres y más de la mitad menores de 25 años. También destaca que el 65% de las personas agredidas estaban saliendo de fiesta antes de la agresión y que en casi la mitad de los casos la mujer conocía a su agresor. Eso sí, los doctores matizan el incremento de atenciones hospitalarias y señalan que no necesariamente significa que haya más agresiones, sino que las mujeres cada vez tienen menos vergüenza a acudir a las urgencias y denunciar estos hechos. El dato positivo sobre las atenciones es que respecto al año pasado ha aumentado el número de víctimas que ha acudido al hospital en las primeras 24 horas desde que ha sufrido la agresión. Tras los problemas de suministro de amoxicilina registrados en las últimas semanas, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios está trabajando intensamente y se espera que a finales de esta semana se pueda reponer el medicamento en las farmacias. Así lo ha señalado esta mañana la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que ha pedido también a la población no hacer acopio del fármaco, aunque el antibiótico solo se puede comprar con receta médica. Ha habido un problema puntual de producción, pero ya están con 3 turnos para poder llegar cuanto antes. Y también hacemos un llamamiento para que quien vaya a las farmacias a comprar el producto no haga acopio de los mismos para que todos podamos, digamos, quien lo necesiten, hacerlo. Tras la ruptura ayer de las negociaciones entre la Consejería de Sanidad madrileña y el Comité de Huelga en la Atención Primaria, desde el Gobierno regional acusan al Comité de dinamitar las conversaciones. La Consejería dice que el sindicato AMITS puso encima de la mesa una subida salarial que no se había contemplado antes. María Chamorro. Seguimos a vueltas con la huelga de la atención primaria en Madrid. El consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti, ha cargado contra los sindicatos después de que rompieran, asegura, el preacuerdo sin motivo. Todas esas propuestas que se plasmaron en un preacuerdo que llegó a existir ayer, todas esas por supuesto que cuentan con reflejo presupuestario. Y lo que tienen que explicar los sindicatos, lo que no se entiende, es por qué, si había un preacuerdo, han dado de repente marcha atrás y deja de existir eso que estaba ya preacordado, que yo creo que reflejaba las cuestiones más importantes que estaban sobre la mesa. Y después de que los sindicatos reclamaran la presencia del consejero en las reuniones de negociación, Laschetti ha asegurado que es solo una estrategia para desviar el debate. Y terminamos contándoles que el ministro de Defensa de Polonia ha propuesto a Berlín desplegar sistemas de defensa aérea alemanes en la frontera occidental de Ucrania tras la reciente avalancha de ataques con misiles rusos. Verónica Jorro, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, en concreto propone a Berlín desplegar sistemas de defensa aérea alemanas en la frontera occidental de Ucrania tras la reciente avalancha de ataques con misiles rusos. Es lo que ha explicado su ministro de Defensa en Twitter, donde detalla que el objetivo es transferir las baterías Patriot que Alemania ofreció a Polonia a Ucrania para desplegarlas en la frontera occidental. Según el ministro, esto protegerá a Ucrania de más víctimas y apagones, mientras que aumentará la seguridad de su frontera oriental, refiriéndose al límite territorial entre Polonia y Ucrania, una petición que se produce después de que la semana pasada un misil impactara en territorio polaco, acabando con la vida de 2 personas. Las investigaciones determinaron que se trataba de un proyectil antiaéreo ucraniano utilizado para su defensa contra Rusia.